Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de esta serie de vídeos que estoy haciendo para explicar un poco lo que es y cómo se llega a la cosmología cuántica. Lamento mucho no haber publicado vídeos en varios meses. Ha sido algo bastante convulso entre el curso, todo lo que ha habido con la pandemia. Bueno, ya os podéis hacer una idea. Bueno, el caso es que voy a hablaros del concepto de acción y del concepto de lagrangiano. Pero primero tenemos que saber, ¿vale?, qué es la acción. Los físicos trabajamos muchísimo con este concepto y lo que nos viene a dar es una medida bueno, en realidad no es algo que se pueda medir, es algo que nos dice cómo se comportan las partículas, cómo se comportan los campos y, bueno, de aquí es de donde vamos a sacar todo el mejunje, todas las ecuaciones de movimiento y demás a través de este objeto que tampoco es algo medible, pero bueno, pero está en cierto modo relacionado con la energía. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la acción no es una función de nada, es una cosa que se llama funcional. Y ya os voy a explicar ahora qué es eso de un funcional. Lo primero que tenemos que saber es que es una función, para saber qué es un funcional. Lo primero que tenemos que saber es que es una función. Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero yo voy a volver a explicarlo porque soy así de generoso. Una función es un objeto, f de x. Qué mal me sale la letra, ¿verdad? Ahora, cómo se nota que llevo tiempo sin escribir en la tableta. Coge un número, x, le hace una movida y lo convierte en otro número, y. Y ya está, sin más. Bien. Esto, a ver, normalmente estamos acostumbrados a ver las funciones como gráficas bonitas, que nos hacen cositas muy bonitas, y como lo más raro que nos encontramos es que tengan una asíntota o algo parecido. Pero en realidad el concepto de función se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa. Es decir, tú tienes un conjunto discreto y a cada elemento de ese conjunto discreto le puedes asignar un valor y sigues teniendo una función. Luego otra cosa es que la función sea continua, derivable y todas esas historias. Pero ahí ya no nos vamos a meter de momento. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí... Uy, perdón. Tenemos este objeto, tenemos aquí los valores de y, en este eje los valores de y, en este eje los valores de x, y lo que hacemos es a este valor de x le asignamos pues este valor de y. Algo sencillo, la verdad. En sí no tiene mucho mojo, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tomamos, por ejemplo, igual a x cuadrado. Entonces, lo que hacemos es poner los valores de x, valores de y, y hacemos una lista con ellos, sin más. Esto es en plan, bueno, simplemente para que lo veáis. Por ejemplo, yo le doy a x el valor 0, pues 0 al cuadrado, 0. Le doy a x el valor 1, pues 1 al cuadrado, 1. A x le doy el valor 2, pues 2 al cuadrado, 4. Y así. Luego le doy el valor menos 1. Menos 1 por menos 1, positivo, 1. Menos 2 al cuadrado, 4. Positivo también, vale. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Pues aquí lo que nos va a quedar sencillamente es, tomo los ejes cartesianos, así y así los voy a poner. Y pongo valores en los ejes. X2, vale. Bueno, vamos a poner que esto es 0,5, esto es 1, esto es 1,5 y esto es 2, para que nos quede un poco más amplio y un poco más bonito. Así. Y lo mismo hago para ahí. Vamos a poner aquí el valor 1, aquí el valor 2, aquí el valor 3 y aquí el valor 4. Vale. ¿Y qué es lo que hago? Pues sencillamente voy poniendo puntos para x0 y 0, para x1 y 1, para x2 y 4,
x menos 1 y 1. Para x2, menos 2, perdón, y 4. Y así. Y ahora, pues lo que se hace normalmente, como esto no son valores discretos, son valores continuos, pues va a ser una cosa continua, bonita, y a ver si me sale bien a la primera. Va a hacer así, muy bien. Bueno, esto se me sale un poco de piquito, pero da igual. Uf. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Más o menos de cómo es. Esto es una parábola, sin más. Vale. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que como muchos sabréis, hay cosas como se llaman las derivadas, por ejemplo, ¿no? Las derivadas. Vale, ¿para qué se nos sirven las derivadas? Las derivadas lo que nos permiten saber es cómo cambia la función. Es decir, nosotros calculamos la derivada, que se suele expresar así, y aquí lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuánto cambia en este punto, por ejemplo? Y le solemos asignar pues una recta tangente y cosas así. En este punto, ¿cuánto cambia? Bueno, pues le asignamos otra recta tangente y vemos que, por ejemplo, esta está más inclinada que esta. Luego la función cambia más rápido aquí que aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Pues sucede que la función no cambia. Es decir, lo que tenemos es lo que se llama un mínimo. Podría ser al revés, podríamos tener un máximo. Y estos puntos son fundamentales, sobre todo para lo que os voy a explicar después. ¿Por qué? Pues porque en un mínimo lo que vemos es que la función, si nos movemos un poquito a la izquierda y la derecha, es como que no cambia mucho, ni cambia mucho la función, ni cambia mucho la propia derivada. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza cuando queremos calcular, pues yo qué sé, en cosas de optimización, es decir, tenemos que construir no sé cuántas cajas y queremos que nos cueste lo mínimo si tenemos en cuenta que el volumen de la caja, bueno, historias. Bueno, pues con funciones podemos decidir cuál es el tamaño óptimo de la caja para que el precio nos salga mejor por cada caja, por ejemplo. Y esto nos permite, pues eso, ver dónde las funciones son también estables. Pues una vez aquí, que ya sabemos bien lo que es una función, vamos a ver qué es un funcional. Bueno, pues un funcional, lo que solemos escribir, lo mismo que para las funciones, tenemos aquí dentro de la f esta un valor de x, que es un número, por ejemplo, nosotros lo que vamos a tener es una función de funciones, es decir, para este objeto que es la funcional, tendremos dentro funciones de una variable, por ejemplo x, puede ser más variables, y le vamos a asignar un número, vamos a llamarlo a. Es decir, asigna a cada función que tomemos, le hace una historia y lo convierte en un número. Es decir, exactamente igual que teníamos antes para las funciones, aquí podemos coger, poner unos ejes y decir, vale, pues yo aquí voy a poner mi valor a, o sea, ese valor de la funcional, que se pone con estos corchetes para diferenciarlo de las funciones, y aquí lo que voy a poner son funciones. Sé que esto ahora mismo es un poco abstracto, pero de verdad que no es un concepto especialmente complicado. Aquí, pues por ejemplo, podemos poner el coseno, aquí el seno, este corresponde a x cuadrado, este corresponde a x al cubo, esta al logaritmo neperiano de x, y así. Entonces, para cada una de estas funciones le va a dar un valor. Y vamos a tener, pues, una serie de puntos. Por ejemplo, ¡guau! Madre mía. No, de verdad que estoy desentrenado, ¿eh? A esta, por ejemplo, le asigna este valor. Vale. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, f sub 0. Vale. Un ejemplillo fácil y rápido.
vamos a imaginarnos una funcional f de x en el que, por ejemplo, vamos a ver, nos calcula el valor de la función en x igual a 2. Sin más. Y antes, igual que le dábamos valores a x y los obteníamos un valor de y, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, vamos a tomar una función f sub 0 igual a x cuadrado. ¿Cuánto vale el funcional? Pues el funcional de x cuadrado será el valor de esta función en x igual a 2, es decir, 4. Por ejemplo, otra. f sub 1 igual a 2x menos 1. Es otra función, es una recta y ya está. Vale, pues vamos a calcular el funcional de la función en de 2x menos 1 en x igual a 2 y nos da, a ver, pues 2 por 2, 4 menos 1, 3. Bien, esto es un funcional, sin más. ¿Qué pasa? Que en física normalmente esto no es lo que se hace. Esto es correcto, pero no es donde está realmente lo interesante. Lo interesante, por ejemplo, es coger los funcionales de una función y lo que tomamos normalmente, aunque no siempre, es integral entre 0 y 1 de estas funciones g de x diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos tomando funciones g de x, x cuadrado, el logaritmo neperiano, el coseno, todas esas historias, integramos entre 0 y 1 esa función y obtenemos un valor, el número que hemos llamado a antes. Sin más, no tiene mucha más historia. Por ejemplo, si podemos tomar como antes el funcional de x cuadrado. En este caso sería la integral entre 0 y 1 de x cuadrado, diferencial de x, y nos sale que esto es x al cubo partido por 3 entre 0 y 1. Y nos queda un tercio. Vale, otro ejemplo. Si podemos hacer el funcional de la anterior función, 2x menos 1, y nos queda la integral entre 0 y 1 de 2x menos 1 diferencial de x. Y esto nos va a quedar 0, me parece, sí, 0. Vale. Estos son dos ejemplitos, sin más. Son dos ejemplos de lo que sería un funcional. Vale. Ahora, ¿qué nos interesa también? Pues nos interesa mucho saber cuál es menor. Igual que cuando hacíamos funciones y calculábamos un mínimo, nos interesaba, hacíamos la derivada para saber cuándo la función es mínima o máxima, aquí nos interesa, por ejemplo, cuando tenemos esta definición del funcional, decir, vale, pero ¿cuándo tenemos, por ejemplo, el área mínima entre 0 y 1? ¿No? Entonces lo que nos interesa también es precisamente eso. Claro, aquí la cosa se complica un poquito, porque en realidad tú no puedes hacer exactamente una derivada. No os voy a explicar muy a fondo lo que es esto, ni muy a fondo ni muy someramente. Es simplemente decir que es algo un poco diferente, sin más. Lo mismo que aquí, lo que hacemos es variar la función. Aquí lo que hacemos es variar el funcional y lo que se llama es una derivada funcional. Y al igual que aquí tomábamos la derivada, o sea, la variación de la función
con respecto de la variable x, cuando hagamos, perdón, esto es una delta, aunque no lo parezca, tendremos que variar el funcional ¿con respecto de qué? Pues con respecto de las funciones que tomamos. Y esto es una derivada funcional. Vale. ¿Qué cacao te estás montando, no? Bueno, pues esto lo que nos permite es, como ya he dicho, ver para qué valores del funcional, es decir, para qué funciones, podemos tener un valor mínimo. Y esto será, igual que cuando la derivada aquí sea 0, ¿por qué? Pues porque ni sube ni baja, ni entra ni sale, es una recta plana. Y aquí necesitaremos también que sea igual a 0. Vale, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, pues por lo que os he dicho antes del concepto de acción. Vamos a ver. Uy, va. Que dejo mejor líneas rectas, porque si no esto me queda un cacao con la letra que tengo ahora mismo. Y ya veréis qué risas. Bueno, vamos a comentar una cosita. Vamos a imaginarnos que queremos hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. Vamos a suponer que queremos hacer un viaje. Y vamos a poner que el viaje va de Santander a Madrid. Vale, ¿qué formas tenemos de hacer el viaje? Pues podemos ir en tren, podemos ir en avión, digo a Madrid, perdón. No, bueno, ¿qué más da? Madrid, sí, me da igual. Podemos ir en tren, podemos ir en avión, podemos ir en coche, podemos ir en burra, podemos ir en lo que queramos. Vale, entonces, ahora voy a dibujar un mapita. Y partimos de Santander y nos vamos a Madrid. Vale, pues vamos a poner que yo quiero ir en tren. Pues el tren, tiqui, 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 se hace toda esta ruta y llega. Otra forma es ir en avión, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Y el avión, tiqui, 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 va y vuela hasta Madrid. Y otra forma de hacerlo, vamos a poner que es ir en coche. Y en coche yo tengo que bajar, me desvío un poco. Bueno, llegamos a Madrid. Vale, ¿qué es lo que sucede? Pues, por ejemplo, que en avión vamos a tardar 3 horas y nos va a costar 200 euros el viaje. En tren va a salir, que vamos a tardar, pues yo qué sé, vamos a poner 5 horas o 6 horas y nos va a costar 150 euros. Y en coche vamos a poner que nos va a costar 7 horas, pero nos va a salir por 80 euros. Vale, ¿para qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque a partir de aquí lo que vamos a hacer es definir una acción de viaje. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar el tiempo que vamos a tardar por el precio. Y entonces en el caso del avión nos va a costar pues 600
lo que sean de acción. En el caso del tren nos va a costar 900 lo que sean de acción. Metros, metros cuadrados. Luego la acción se mide en cosas muy específicas, pero bueno, para nosotros pues lo que serían horas por euros. Y luego en el caso del coche nos va a costar 560 euros por hora. No partido de hora, sino euros hora. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que si queremos optimizarlo, nos encontramos con que el coche es el valor mínimo. Y esto es, digamos, la forma de optimizar el viaje. Si valoramos exactamente igual el tiempo que invertimos y el dinero que gastamos, lo que tenemos es esto. Bueno, pues lo mismo sucede con las partículas, por ejemplo. Veréis, en el caso de las partículas, nosotros podemos escribir aquí la trayectoria de una partícula entre dos puntos. Por ejemplo, este punto que llamamos x sub 0 y este punto que llamamos x sub 1, y le damos dos tiempos, el tiempo t sub 0 y el tiempo t sub 1. Y decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué trayectorias yo puedo hacer? Pues, a ver, yo tengo que ir de este punto del espacio-tiempo, ojo, a este punto del espacio-tiempo. Vale, ¿cuál es la mejor ruta? Pues, a ver, evidentemente lo que vemos es que la mejor ruta es la línea recta. Pero nosotros, vamos a imaginarnos que no estamos, que entran en juego otras cosas y que hay más cosas a tener en cuenta, y vamos a considerar otras rutas de viaje. Por ejemplo, vamos a considerar que la partícula viaja de esta manera o viaja de esta otra manera. Sí, vuelve atrás en el tiempo, nos da igual, la verdad. O que viaja por aquí o hace esta historia. Nos da igual, si en realidad esto es lo de menos. ¿Cómo lo calculamos? Pues en física lo que tomamos es, como dije, el concepto de acción, y lo que hacemos es la integral entre los dos tiempos de ese objeto que he llamado lagrangiano a lo largo del tiempo. Vale, ¿y qué es esto del lagrangiano? Bueno, pues el lagrangiano es una cosita un poco abstracta, la verdad, porque aunque está en relación con la energía, que es un concepto que todos tenemos más o menos interiorizado ya, el lagrangiano lo que lo definimos es la energía cinética menos la energía potencial. Vale, dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? Esto es una historia. No es algo realmente complicado, pero digamos que es una de esas cosas de la mecánica analítica, que es cuando la mecánica de Newton se empieza a volver muy abstracta y nos da que este es el objeto a través del cual definimos las ecuaciones de movimiento. Vale, entonces vamos a poner otro ejemplo, porque aquí está muy claro que es la línea recta, pero podemos coger... Uy, a ver, ya se me ha olvidado hasta cómo se dibuja. Sí, podemos coger, a ver si me sale bien a la primera, una esfera, muy bien. Nos ponemos en una esfera. Yo siento mucho los dibujos que os estoy haciendo en este vídeo, pero he perdido muchísima maña dibujando. Tampoco es que antes fuese maravilloso. En papel se me da mucho mejor, pero... Bueno, y queremos ir de este punto de aquí a este punto de aquí, sin atravesar la esfera, solo moviéndonos por la superficie.
¿cuál es la ruta más rápida? Algunos ya sabréis que se llaman geodésicas a esto. Pero lo que es una ruta que atraviese, digamos, el plano que atraviesa el centro. No nos liemos. Es la ruta que siguen los aviones. Tiqui, 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 tiqui. No es una línea recta en un mapa. Pero lo que hacemos también cuando calculamos la acción es mirar todas las posibles rutas que podemos seguir. Y lo que nos quedamos es con que al final esta es la menor. ¿Por qué nos quedamos con eso? Bueno, pues porque lo que hacemos es decir, vale, yo tengo esta acción que he puesto aquí arriba y lo que voy a hacer es derivarla. Es decir, hacemos esa derivada funcional de la acción que va a ser la derivada funcional de lo que hay dentro de la integral. ¿Y esto al final qué significa? Pues significa que lo que hacemos al variar el lagrangiano es la variación de la energía cinética menos la variación de la energía potencial. Y esto lo vamos a tener que igualar a cero. Pues igualamos esto. Hacer una forma de que nos dé cero una integral es hacer cero lo que está dentro de la integral. Y esto es lo que vamos a hacer. Y de aquí, y no os voy a hacer la deducción, no es que sea difícil, con lo que os he dado, desde luego no creo que lo podéis hacer. Tampoco es que sea algo de otro mundo, pero de aquí lo que nos salen es una cosa llamada ecuaciones de Euler-Lagrange. Y estas ecuaciones, por ejemplo, si tenemos un lagrangiano que nos depende de la posición, de la velocidad que lleva la partícula, porque la energía cinética depende de la velocidad y del tiempo, lo que vamos a tener es este burruño de aquí, perdón, que no es una derivada normal, que es una derivada parcial de L con respecto de X punto, que es la velocidad, menos la derivada del lagrangiano con respecto de la posición. Y esto tendremos que igualarlo a cero. Y de aquí es de donde salen las ecuaciones de movimiento. Y al final todo esto, vale, de acuerdo, matemáticas, y esto es lo que sale, pero ¿qué explicación puede tener esto, digamos, de forma un poco más o menos tangible? Bueno, pues lo que nos está diciendo esto, y esto cogedlo con unas pinzas muy finitas, es lo siguiente. Si yo tengo que subir una montaña, estoy aquí, yo no sé por qué todo el mundo cuando sube a la cima de la montaña se pone los brazos en jarras, nunca lo he entendido. Este está abajo, pues ya se da por contento. Y tengo dos maneras de subirlo. Claro, hay que tener en cuenta que esto tiene cosas escarpadas, que no es fácil. ¿Cómo podemos subir? Pues una de las rutas que podemos seguir es coger directamente y decir, venga, para adelante, todo recto. Y subo y escalo y trepo y llego y pongo mi banderita roja. Y ya está. Otra manera que tenemos de hacerlo, y esto, ojo, no estoy hablando solo de la energía. La energía aquí y la energía aquí, y no tiene nada que ver. Estoy hablando, digamos, del esfuerzo que vamos a poner. Esto nos va a costar bastante esfuerzo. Otra forma de hacerlo es evitar pues, los peñascos y todo esto. Entonces vamos un poco por aquí, nos desviamos y aquí vemos una ruta un poco más fácil y subimos por aquí. Otra forma de hacerlo, pues dar vueltas alrededor de la montaña. Damos la vuelta por aquí, subimos por aquí, evitamos ese peñasco y vamos por aquí y llegamos por aquí y subimos hasta aquí. Esa es otra forma de hacerlo. Vale. ¿Qué es lo que nos está diciendo este lagrangiano y esta acción?
pues lo que nos viene a decir más o menos es buscamos la forma más cómoda, por así decirlo, o la que menos esfuerzo requiere a nosotros o al sistema. Bueno, vale, de acuerdo, esto, partículas y todo eso, pero ¿y qué pasa? ¿Que no hay campos en física o qué? Pues efectivamente, hay campos en física. Y a veces, sobre todo cuando empezamos con teoría cuántica y todas esas historias, lo que tenemos es que calcular, bueno, no tenemos ahí una partícula que se está moviendo de un sitio a otro, sino que tenemos un campo y nosotros queremos calcular cuál es el movimiento de ese campo. Bueno, pues para eso se utiliza la acción en campos. Y para eso hacemos exactamente lo mismo. Esta es una de las grandes ventajas de esta forma de calcular las cosas, que es que nos permite utilizar este formalismo en todos los ámbitos. Es decir, tanto para partículas como para campos, como para la gravedad. Tú puedes tomar el lagrangiano de la relatividad y calcularlo y te salen las ecuaciones de Einstein. O sea, es una cosa maravillosa. Entonces cogemos y exactamente igual lo que hacemos es coger, bueno, en realidad cogemos una cosa que se llama densidad lagrangiana, pero tampoco nos enturbiemos con eso, calculamos su energía cinética, su energía potencial y a correr, y sin más. Y claro, lo que tenemos que hacer es calcular la acción en los campos, por ejemplo, los campos cuánticos o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de tener un lagrangiano que depende de la posición, de tal, de cual, lo que tenemos es un lagrangiano que depende, por ejemplo, de un campo, que depende de la posición, y de cómo varía ese campo en función del tiempo, por ejemplo, y del tiempo. Ante una pregunta que algunos se hacen muchas veces es, ¿existen lagrangianas que dependan de posición, de derivada primera de la posición y de la derivada segunda de la derivada tercera? Sí, eso existe. Es complicadísimo, se llama mecánica generalizada y funciona igual de bien, la verdad. A ver, encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange generalizadas no es difícil, pero luego encontrar sistemas y lagrangianos que cumplan, que funcionen como tienen que funcionar, eso es otra historia muy, muy, muy complicada. Porque en el momento en que nos metemos con derivadas segundas de los campos, la cosa se pone muy bestia. Entonces lo que vamos a tener es esto. Y lo que vamos a hacer es las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero para campos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues, igual que antes teníamos derivada con respecto del tiempo, ahora vamos a derivar el lagrangiano, pero con respecto de esos campos. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues exactamente lo mismo. Es decir, aquí lo que nos va a calcular en la acción es qué campo cumple mejor con las ecuaciones de Euler-Lagrange con las condiciones que le hemos puesto. Bueno, y al final, todo esto, dices, vale, bien, puedo calcular las posiciones, puedo calcular, bueno, las posiciones, puedo calcular cómo se van a mover los campos, cómo se van a mover las partículas, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos algo que todavía no tenemos del todo estudiado? Es decir, nosotros sabemos bastante bien cómo se mueve una partícula, sabemos muy bien cómo son pues los campos cuánticos, digámoslo así, o lo que sea, y queremos hacer cálculos de qué es lo que va a pasar si choca una partícula con otra, qué es lo que va a pasar si quiero calcular la sección eficaz del... Bueno, todo eso podemos utilizar el lagrangiano y se utiliza el lagrangiano. Pero tenemos un problema cuando queremos desarrollar teorías nuevas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un campo relativista, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo o en el siguiente del siguiente, en gravedad,
por ejemplo, y queremos cuantizar la gravedad, que es lo que nos va a ocupar, entonces, ¿nos conviene utilizar esto? Bueno, sí, pero no nos conviene porque esto no nos desvela todas las intrigas que hay detrás de esos campos, digámoslo así, o no es fácil. Para eso tenemos que utilizar una cosa que se llama el hamiltoniano. Y alguno dirá, pero no cogió Feynman y hizo esto con los electrones y tal y le salió algo muy guapo. Pues sí, efectivamente. Pero cuando queremos entrar en algo que todavía no sabemos cómo se cuantiza, por ejemplo la gravedad, es decir, Feynman ya sabía muy bien cómo se cuantizaban los fotones, cómo se cuantizaban los electrones, porque ya estaba ahí todo cuantizado. Aplicó esto y le salió una maravilla. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te encuentras con algo que todavía no sabes exactamente qué es? Pues aquí es donde entra el hamiltoniano, que tiene una relación con esto, que tiene relación con la energía, pero nos permite entrar mucho mejor en las intrigas de la posición y el momento, de todas esas historias. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, veremos qué es un hamiltoniano y ahí ya nos empezaremos a meter más en harina. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Darme un like, darme un abrazo, dadme vuestro amor y nos vemos en el próximo vídeo.